próximo en Radio Isla 1320. Hoy en ¿Qué es la que hay? Desmenuzamos la demanda del alcalde de Cataño contra el PNP para que, bendito, por favor, lo dejen correr en la elección especial. También entramos en más detalles sobre las andanzas del pulpo Oscar Santamaría. Y en el panel de contingencia con Esteban Gomejeo y Guarionex Padilla Martí. Hablamos de las elecciones de Chile, sí, pero también le preguntó a Guario, que es legislador municipal de Cabo Rojo, y que su alcalde parece que está en la mirilla. Le pregunto qué es la que hay en Cabo Rojo. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay con Luis Herrero?, que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 14 de diciembre del 2021. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Alcalde interino de Cataño, Gabriel Sicardó, demanda al PNP para que le permitan correr en elección especial. Siguen conociéndose detalles de las andanzas del pulpo Oscar Santamaría. Complicadísimo el panorama para el productor Rafi Pina en el Tribunal Federal. Y en el martes de contingencia con Esteban Gomejeo y Guarionex Padilla Martí hablamos de lo último en Cataño, Guaynabo, San Germán, Cabo Rojo, Humacao. Súmale, dígale al pueblo que usted quiera, Trujillo Alto. Y la segunda vuelta de la elección presidencial chilena este fin de semana. Y bueno, antes de comenzar, como siempre hacemos algunas notas de interés que no voy a discutir en profundidad, pero ayer, esto pasó medio por lo bajo, el Senado de Puerto Rico presentó un recurso de amicus curiae ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para unirse a la impugnación del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y la vicepresidenta, cuyos nombramientos vencieron ya y que luego de ser colgados los nominados por el gobernador Pedro Pierluisi y que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional el mecanismo que le había dado el poder al propio Tribunal Supremo de nombrar a los presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones, pues para todos los efectos entiendo yo que la Comisión Estatal de Elecciones hoy no tiene presidente en propiedad y existe la posibilidad de que todas las acciones que esté tomando ese presidente puedan ser ultravires, porque de nuevo yo entiendo que no existe un presidente en propiedad. Pues ayer el Senado entró como amigo de la Corte del lado de Proyecto de Dignidad, que es el partido que está llevando este caso. Por un lado, qué bueno que Proyecto de Dignidad esté llevando este caso. Por otro lado, me parece que debió haber sido el Senado mismo el que llevara este caso en primera instancia. Adicional, que el Senado tiene un montón de nombramientos de secretarios que están de modo interino y han pasado 2 sesiones legislativas y no han radicado ningún recurso en los tribunales para intentarle que el gobernador Pierluisi tenga que someter los nombramientos a el Consejo de Consentimiento de ese Senado. Así que veremos a dónde llega, pero esa decisión debe conocerse en las próximas semanas o meses, me imagino que a principios del próximo año. Y pasando a notas deportivas que no tienen que ver con el deporte, hay brote de COVID en nuestra Liga de Béisbol Invernal Roberto Clemente. Los 2 partidos citados para el día de hoy fueron cancelados. La información que tengo es que hay múltiples equipos que están presentando positivos a COVID. La inmensa mayoría de los jugadores están asintomáticos, solo hay varios, menos de 5 jugadores con síntomas, y importante, todos los jugadores están vacunados. Recuerden que para jugar en las ligas profesionales de Puerto Rico, al igual que para ir a los juegos como fanático, tienes que estar vacunado, y esto refuerza la importancia de que nos pongamos el refuerzo. Acabo de leer un tuit del doctor Anthony Fauci diciendo que en efecto Omicron reduce la efectividad de
la vacuna de Pfizer, que es la que más se ha puesto en Sudáfrica, la baja casi a 30%. O sea, si usted tiene solamente las 2 dosis de Pfizer, la protección de que no se contagie es de 30%, sí se mantiene una protección a enfermedad grave y hospitalización de más del 70%. Pero dijo Fauci que se ha probado ya que los que tienen la tercera dosis, los que tienen el booster, pues tienen la misma protección que tenían antes de la llegada de Omicron. Así que si no lo ha hecho todavía, justo antes de las Navidades, es importante, saque la cita y póngase esa tercera dosis, ya sea de Moderna, de Pfizer, o la segunda dosis si su primera vacuna fue de Johnson & Johnson. Y también en noticias de deporte que no tienen que ver con el deporte, se cierra un capítulo triste, doloroso y bochornoso del deporte olímpico estadounidense, específicamente del programa de gimnasia femenina. Ayer se anunció que cientos de mujeres que fueron abusadas sexualmente por Lawrence Nassar, que era el doctor a cargo del equipo de gimnasia femenino de los Estados Unidos, el equipo más prestigioso de ese deporte, con la mayoría de las medallas, por lo menos en los últimos 20 años. Él estuvo por décadas abusando sexualmente de niñas y adolescentes. La inmensa mayoría de las gimnastas son menores de edad, porque ese deporte es un deporte que lo hacen las niñas y las adolescentes. Y nadie en la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos ni en el Comité Olímpico de los Estados Unidos le puso coto al asunto. No se enteraron o cuando se enteraron no hicieron nada, y acaban de firmar un acuerdo de transacción por $380 millones. El acuerdo se anunció en el caso de quiebra que lleva la Federación de Gimnasia, que se tuvo que declarar la quiebra debido a esta demanda. Compensará a sobre 500 gimnastas que fueron abusadas por Nassar, y esto incluye a las medallistas de oro Simone Biles, Michaela Marrone y Ali Reisman. Este señor Nassar fue arrestado hace varios años y se suicidó, o lo suicidaron, no sabemos, se suicidó en la cárcel. Bueno, vamos ahora sí a las noticias que vamos a discutir en el programa de hoy. Como lo anticipó ayer aquí en Radio Isla con Mili Méndez, hoy el alcalde interino de Cataño, Gabriel Sicardó, demandó al Partido Nuevo Progresista tras que estos los descalificaran el pasado domingo. El consejo, el directorio del partido lo descalificara y no le permitiera aspirar en la elección especial que está calendarizada, o estaba, porque en teoría ahora no va a haber elección, para este domingo. Recordarán que la decisión del partido para descalificarlo se basó en que lo encontraron no idóneo para ocupar un puesto o una candidatura dentro del PNP, aunque no ha habido detalles ni una razón específica por la cual el partido lo considera no idóneo. Yo me puedo imaginar muchas razones de por qué sería no idóneo, pero de la falta de idoneidad, o de la no idoneidad, así se dice, en general, y basado en rumores y chismes, a que me lo pongas en blanco y negro, pues hay un gran trecho. Y recuerden aquí que al final del día el derecho a aspirar a un puesto político emana de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que protege la libertad de expresión y la libertad de asociación. Recuerden que como parte de su libertad de expresión incluye la libertad de asociarse a cualquier partido político, y al asociarse al partido político, pues usted puede aspirar a una posición representando ese partido político. En síntesis, la demanda del alcalde interino Sicardó se basa en el precedente de un caso de Jorge de Castrofón, a quien el PNP intentó descalificar y no permitirle participar en la primaria en el 2007. En aquel momento las primarias se hacían un año antes de las elecciones. De Castrofón era miembro de los Auténticos, había dado su voto para que Pedro Rosselló, que Eden McClintock se mantuviera como presidente del Senado, y había pues básicamente pues, lo habían sacado del reino el exgobernador Pedro Rosselló. Esto es una secuela del caso de los Auténticos. El caso de los Auténticos, ustedes recordarán que el PNP desafilió a los 6 senadores que no se habían alineado con Rosselló, los intentó sacarle el partido, y esos 6 senadores llegaron hasta el Supremo y diciendo no me pueden sacarle un partido por estas razones, y el Supremo le dio la razón a Kenneth McClintock y a los otros 5 senadores. Luego que desafilian a De Castrofón, usando el precedente de McClintock, dicen no me puedes sacar de una primaria, yo tengo derecho a competir en esa primaria, y así fue que el Supremo decidió. Hay 2 casos de Castrofón, este es el caso número 2,
Y esta es la cita importante: por entender que la primaria es el foro más adecuado y democrático para resolver esta disputa entre electores afiliados al PNP y que la descalificación fue un subterfugio para eludir las consecuencias del dictamen emitido en McClintock versus Rivera Chats, que ese fue el caso de los auténticos, revocamos la sentencia apelada y ordenamos la certificación de los senadores como aspirantes en la contienda primarista a celebrarse el 9 de marzo del 2008, PNP versus De Castrofón 2007, Tribunal Supremo de Puerto Rico 230. Y básicamente, Sicardó en su demanda dice algo que al día de hoy no ha sucedido ni se ha demostrado de forma alguna, que es que el demandante haya incurrido en manifestaciones o conductas incompatibles con los dogmas del Partido Nuevo Progresista. Y mira qué interesante este párrafo que pone Sicardó a través de sus abogados en su demanda. Por esa razón es que nos tenemos que preguntar: ¿acaso el rechazo del partido es por la orientación sexual del licenciado Sicardó Ocasio? ¿O acaso ese rechazo es porque es de la raza negra? ¿O por su condición social de ser una persona humilde y de bajos recursos económicos? ¿O peor aún, será por todas las anteriores? No podemos pensar que el Partido Nuevo Progresista lo esté asociando y juzgando al demandante de los actos de corrupción incurridos por el renunciante alcalde Félix Delgado Montalvo, ya que el licenciado nunca ha sido señalado, acusado, ni mucho menos arrestado por las agencias estatales o federales en asuntos relacionados con corrupción. No podemos alejarlos de la profundidad de estas preguntas, dado al hecho incontrovertible de que el demandante fue evaluado y certificado por el Partido Nuevo Progresista como haber cumplido con todos los requisitos de ley y reglamento para ser aspirante a la candidatura de alcalde del municipio de Cataño, ello porque no existe razón alguna para no ser cualificado para la candidatura a la cual aspira. Por lo que es obvio que la determinación del directorio fue una simplemente mezquina y caprichosa. Y de hecho, esta demanda se tiene que mover muy rápido porque el PNP está por certificar a Juan Alicea como alcalde, a Julio Alicea, discúlpenme, como alcalde de Cataño, y si eso ocurriera, bueno, pues se acaba cualquier aspiración de Sicardó, y como esto se radicó junto a una moción de interdicto, ya mañana la juez Rebeca de León, a quien le cayó el caso, citó para una vista en cuanto al interdicto a las 2:30 de la tarde. Presumo, porque eso se ha convertido en la costumbre de la rama judicial, que esa vista se transmitirá a través del canal de YouTube del Poder Judicial, así que mañana la veremos, la escucharemos, me imagino que la pondremos un ratito aquí en Radio Isla, y a las 5 en nuestro programa analizaremos lo que allí ocurra. En derecho, yo siento que la posición del alcalde interino Sicardó es fuerte. Si el PNP se hubiera atrevido a poner por escrito las razones por las cuales ellos entienden que Sicardó no es idóneo, quizás el PNP estuviera en una mejor posición legal. Pero como las razones son bien generales y bien vagas, siento que en derecho Sicardó tiene razón. Pero en los hechos particulares de este caso de Cataño, el PNP tiene razón. Los rumores alrededor de Sicardó son los que son. Y usted quizás ha escuchado algunos, yo les voy a decir los que yo he escuchado, son rumores, no tengo manera de comprobarlo. Pero pues se piensa que una persona tan cercana al alcalde Elcano Delgado, una persona que ocupó el puesto de asesor legal del municipio por los últimos 2 años, una persona que fue nombrado secretario de Asuntos Públicos cuando el escándalo estaba a punto de explotar para que atendiera a los medios, y que luego fue nombrado vicealcalde el día antes de que el alcalde renunciara, pues se presta para pensar, no sería ilógico, no sería irracional, no sería discriminatorio, creo yo, pensar que, pues, si el tiburón se moja, los peces, ¿cómo es? Si el tiburón se baña, los peces se mojan. Y personas que han hablado conmigo me dicen que el rumor en el PNP es que este señor también recibió dinero sucio y que el PNP no se va a arriesgar a que le arresten 2 alcaldes de Cataño en el mismo cuatrenio. Así que yo, de nuevo, son puros rumores, a mí no me consta, pero eso es lo que está ocurriendo, y eso explica las razones de por qué el PNP no lo quiera ir, pero tristemente para el PNP
Tristemente para el PNP, esos rumores no entran como evidencia, no son suficientes, creo yo, para que se justifique violarle el derecho de asociación a una persona que libre y voluntariamente quiere aspirar a un puesto político bajo el Partido Nuevo Progresista. Y eso es en cuanto a lo legal. En cuanto a lo político, lo que me dice la gente de Cataño es que allí nadie quiere a este señor Julio Alicea, que está por convertirse en alcalde, al descalificar a Sicardo, y que si el PNP lo impone, bueno, pues se podría crear una división interna del partido, y como Jorge Dávila nos ha dicho aquí ya por lo menos 3 o 4 veces, Cataño es un bastión del PNP, solamente se pierde cuando el PNP se divide, y pues quizás la imposición de este señor Alicea pudiera convertirse en el germen de una división de cara al 2024. Lo cierto es que no hay soluciones fáciles aquí, porque en derecho permitir a Sicardo aspirar creo que es lo correcto, pero en política, estricta política, no dejarlo aspirar es también lo correcto. Pero bueno, al final del día el Partido No Progresista elevó al Cano a la posición que lo elevó, yo vicepresidente de la Federación de Alcaldes, lo enseñaban y lo sacaban por ahí como una de las figuras del futuro del partido y ahora están pagando las consecuencias. Me gustaría decirles que me da pena, pero en verdad no me da nada de pena. Bueno, y hablando de el germen que dio paso a todo esto, hablemos un poquito del licenciado Oscar Santamaría. El pulpo Santamaría, el núcleo, el testigo estrella, el que tiene temblando a múltiples alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico, pensando que lo que quedan son un par de horas para que sea jueves. Y bueno, pues hoy pasaron 2 cosas en cuanto a Santamaría. Número 1, el Tribunal Supremo lo desaforó, le quitó su título de abogado indefinidamente, faltaba menos. El propio Santamaría había radicado una petición de que lo sacaran como abogado, porque eso fue parte de su negociación con la Fiscalía Federal para llegar a su acuerdo, que es un acuerdo muy bueno. Ayer hablaba con una amistad sobre este asunto. Él va a ir preso 5 años, el acuerdo, 60 meses, y devolver $6 millones de un esquema que es de más de $200 millones y que involucró a docenas de oficiales públicos y de personas privadas. Y ese tipo de acuerdo es demasiado bueno como para los delitos que se le imputan, así que eso es lo que nos lleva a concluir a muchos observadores de este asunto, que la información y la evidencia que trajo Santamaría es buena. Bueno, pues hoy conocemos otra posible vertiente de su esquema en la portada del periódico Metro, y leo la historia del periodista Juan Marrero. San Germán paga $400,000 a Waste Collection en 10 meses por 2 camiones. El alcalde Virgilio Olivera rechazó haber recibido acercamientos indebidos por parte del acusado federal Oscar Santamaría. Y importante, porque hay un poco de confusión entre los analistas que han discutido esta noticia. Este contrato de $400,000 no es un contrato de basura. El contrato de recogido de basura es otro que también se le dio a Waste Collection, que es el contrato típico de la persona, pues usted sabe, que le recogen la basura una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, depende del municipio que usted viva, pasan por su casa, se llevan la basura y por ahí sigue el asunto. Este contrato no es de eso, este contrato es de alquiler de unos camiones que se usan, sí, para recoger escombros y otro trabajo que hacen los municipios y los departamentos de obras públicas municipales, pero no es un contrato de basuras. Y aquí voy. Según se indica además de la relación contractual entre Waste Collection y el gobierno municipal de San Germán para el recogido de basura, el municipio tiene otro contrato con esta empresa bajo el cual alquila 2 camiones para el recogido de escombros a un costo de $400,000 por 10 meses. O sea, $40,000 al mes para pagar 2 camiones de recogido de basura y escombros, según se indica en el contrato 2021-000357. Desde el 1 de marzo de 2021 hasta finales de este mes, el municipio de San Germán paga $40,000 mensuales por 2 camiones. A preguntas de este medio, habló de Metro, Olivera indicó que el contrato no será renovado, pues el ayuntamiento adquirió 2 de estos vehículos, aunque se espera que los mismos lleguen en marzo. Recordarán que lo hablamos aquí, que según un artículo de Gloria Ruiz Cuilan del pasado jueves en elnuevodía.com,
Santa María, el Pulpo Santa María, fue el director de campaña de Ángel Pérez para convertirse en presidente de la Federación de Alcaldes, y que una vez Ángel Pérez se convierte en presidente de la Federación de Alcaldes y Félix Elcano Delgado en la plancha Ángel Pérez se convierte en vicepresidente de la Federación, eso fue a finales de noviembre del año pasado, luego de las elecciones. En enero se convoca un conclave, un taller, un evento para los alcaldes novatos, los alcaldes que recién se estrenaban, afiliados al PNP, incluyendo a este señor alcalde de San Germán que se llama Virgilio Olivera. Y según Gloria Ruiz Cuilán del Nuevo Día, en ese evento de enero, Oscar Santamaría y Elcano Delgado y Ángel Pérez se sentaron en una sesión de 1 a 1 en privado con cada uno de estos alcaldes novatos. Y uno presumiría que eso es una reunión de, bueno, esto es lo que implica ser alcalde, estas son las movidas que tienes que hacer temprano, estas deben ser tus prioridades, estos son los nombramientos más importantes que tienes que hacer. Pero conociendo ahora el esquema del Pulpo Santa María, pues uno debe pensar que allí también se pudieron haber discutido asuntos ilegales. Y a mí me llama poderosamente la atención que 2 meses más tarde, el alcalde acaba de empezar, ese alcalde debe haber juramentado... Creo que lo más temprano que podía juramentar un alcalde era el 11 de enero. Así que digamos que juramentó el mismo 11 de enero, pues ya el 1 de marzo estaba dando un contrato para pagarle $40,000 mensuales a una empresa del Pulpo Santa María por 2 camiones. Y miren lo interesante que dice el artículo aquí de Metro. Este contrato, otorgado como servicios profesionales, no pasó por un proceso de subasta, según confirmó Olivera, ya que la ley no estipula que los contratos de basura tengan que ir a subasta. Así como fue utilizado para comprar las nuevas utilidades, el dinero para el pago de este acuerdo contractual proviene de fondos federales otorgados para el manejo de COVID-19. El municipio, por conducta de su alcalde, certifica que cuenta con los fondos necesarios para otorgar este contrato en la siguiente partida y da el número, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que se alquilaron 2 camiones sin subasta por servicios profesionales. Qué interesante. De hecho, se pone peor. Metro Puerto Rico pudo corroborar el valor de estos camiones, un modelo del año 2021 o 2022, se encuentra entre los $147,000 a $158,000. O sea que si ese 1 de marzo el alcalde ponía una orden de compra por 2 camiones estos son camiones que tienen una grúa para recoger los escombros, que sale de atrás del propio camión, y entonces yo no sé nada de la terminología de esto. Si él el 1 de marzo hubiera puesto una orden por 2 camiones, ya los tendría trabajando en San Germán y se hubiera ahorrado $100,000 de ese contrato. Así que curioso todo este asunto, y obviamente en parte por este tipo de transacción es que el alcalde de San Germán ha sido mencionado insistentemente en cuanto a las posibles tarjetas de la investigación federal. Y de hecho, el vecino al lado de San Germán, que vamos a hablar de esto con Wario, que es el legislador municipal de Cabo Rojo, en Cabo Rojo también, alcalde novato, también estuvo en esa reunión en Cataño a principios de enero, tuvo su one-on-one con el Pulpo Santa María, y ayer le cancelaron el contrato de la basura en Cabo Rojo, contrato que el alcalde novato le otorgó al comienzo de su mandato. Complicado, y quiero, porque lo hicimos el jueves y a la gente le gustó, y quizá usted no lo escuchó. Si no lo escuchó la edición del jueves, vaya al podcast, que es la que hay en su aplicación de podcast favorita, y búscala, pero para explicar cómo era el esquema del Pulpo Santa María. Sí, ahora lo que se ha hecho famoso es los contratos de basura de Waste Collection, los contratos de brea de JR Asphalt, sí, pero adicional a eso, o sea, el Pulpo Santa María, esto es lo que él hace. Él identifica un posible candidato o candidata del PNP, usualmente joven, gente con futuro, con potencial, y los ayuda, les recoge dinero, a lo mejor los asesora en la campaña. Él tiene muchísima experiencia en ese tema, logra que salgan electos, y luego de lograr que salgan electos se vira y le pide contrato.
Y honestamente, no hay nada ilegal en hacer eso. Completamente legítimo. El asunto es que el Pulpo Santamaría, para lograr esos contratos, él no pedía un contrato. Él no pedía el contrato de legal, o él no pedía el contrato de comunicaciones, o él no pedía el contrato de publicidad, y se ceñía eso. No. Él decidió que él iba a coger todos los contratos. Y vía empresas que él controlaba, como Waste Collection, Waste Management, cogía el contrato de basura y todo lo que pudiera coger debajo de ese contrato. Tenía otra empresa a nombre de un tercero que se llama VIP Construction, y con eso cogía todos los contratos de construcción. Tenía una empresa a través de socios, que él era un socio silencioso, o a lo mejor cobraba comisión por cada contrato de brea, JR Asphalt, y cogía todos los contratos de brea. Tenía también una empresa de seguro, mediante el cual licitaba, se ganaba, legal o ilegalmente, los contratos de seguros de los municipios y los contratos de las pólizas, los planes médicos de la fuerza laboral de los municipios. Y también, porque como él es abogado, pues el Pulpo Santamaría recibía contratos legales, y a veces era tan burdo que fue el abogado, el asesor legal del alcalde de Sidra, hasta el día que le dieron el contrato de la basura, y entonces dejó de ser el asesor legal para convertirse en el proveedor de la basura en Sidra. No es un esquema sencillo. No es un esquema poca cosa. No es un ratero cualquiera. Los alcaldes que recibieron los sobornos sí son rateros normal, cualquiera, sin mucha imaginación, no son muy inteligentes, como tú estás aceptando pagos en cash repetidos todas las semanas, todos los meses, etcétera, etcétera. Pero este Pulpo Santamaría, de verdad que creó una empresa criminal de alto calibre como pocas, quizás nunca se habían visto en Puerto Rico. Y por eso es que yo estoy bastante convencido que, como dijo el director del FBI en Puerto Rico hace 2 semanas, this is just the beginning. No me dio tiempo a hablar de lo que está pasando en el caso de Rafi Pina, así que eso lo dejamos para mañana. Nos vamos a la pausa, y cuando regresemos hablamos con Esteban Iguario en el martes de contingencia. No se vaya nadie, que es la que hay. Continúa luego de la pausa. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Das con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Así mismo es, como todos los martes, analizamos los temas políticos locales e internacionales junto a los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban. Todo bien. Saludos, Luis. Saludos, Wario, y a todos los radioescuchas. Aquí a la merced de Luma, que ya la luz ha fallado un par de veces. Bueno, ya Yansari está en stand-by. Si se va la luz, te llamamos por teléfono. Así que Perfecto. Que no cunda el pánico, que Esteban está aquí con nosotros. También está con nosotros Guarionex Padilla Martí, que es la que hay, Wario. Saludos, Esteban, saludos, Herrero, y saludos a todas las personas que nos están escuchando. ¿Estás en vigilia en Cabo Rojo para el jueves por la mañana? ¿Quién sabe? Puede ser Cabo Rojo, puede ser San Germán. Pues vamos a ver, puede ser Trujillo Alto. Vamos a ver, estaremos muy pendientes y vamos a hablar de eso ya mismito. De hecho, el terremoto político de la semana pasada tras los arrestos del alcalde de Guaynabo y del vicealcalde de Trujillo Alto no se ha disipado. La intriga sobre quiénes serán los próximos visitados por las 3 letras continúa y básicamente acapara los medios de atención. Mi programa, la primera parte se fue en eso. Empecemos por el principio. Yo sé lo que me vas a contestar, pero te pregunto, Esteban, ¿te sorprende algo del esquema de corrupción que se ha destapado hasta este momento? No me sorprende que una mafia se comporte como una mafia, que es lo que es el PNP, y es lo que sabemos que se ha dado por décadas a nivel municipal. De hecho, uno comienza a preguntarse si el poder que hemos dicho tantas veces en este programa que yace en los gobiernos municipales y en los alcaldes se debe precisamente a estas grandes redes de corrupción, de pasar y tomar dinero. Así que para nada me sorprende. A mí no me sorprende, lo dije al principio, no me sorprende que hayan políticos corruptos. Sí me sorprende la magnitud del esquema que montó Santamaría. Y que ese esquema haya viajado por lo bajo del radar por 10 años y que lo haya podido amasar casi $300 millones en contratos. Contratos que están a su nombre, porque después de que sabemos que ahora hay empresas de construcción que no están a su nombre, empresas de seguro que no están a su nombre,
pues me sorprende de verdad que en tan poco tiempo él haya podido generar esa fortuna y que los alcaldes y los políticos de ambos partidos siguieran cogiendo reuniones con él y cogiendo consejos del tipo como si aquí no hubiera pasado nada. Sí. Mira, en esta isla parece que el negocio más lucrativo es pasar dinero de gobierno a bolsillos corporativos o bolsillos privados. Pues tienes esta gente por ahí que trabaja duro, alcanza tus sueños, lógralo, estudia, haz esto, lo otro, cuando en realidad parece que el camino rápido al éxito es nuevamente pasar dinero del gobierno a bolsillos privados a través de contratos fatulos, y ya lo hemos visto con unos cuantos políticos y políticas. Así mismo es. Entonces, Wario, quiero no solo tu análisis, sino tú eres legislador municipal de Cabo Rojo, así que te estoy entrevistando como líder político y próximo y seguro alcalde. Uno de los pueblos donde Waste Collection entró con la nueva administración fue tu amado Cabo Rojo. ¿Qué le puedes decir a la audiencia de las andanzas del alcalde sobre este tema? Pues mira, el municipio de Cabo Rojo acaba de cancelar el contrato de Waste Collection, pero lo que sí sabemos de Jorge Morales Wiscovich, que es el alcalde, es que hay una relación muy cercana con Tomás Rivera Chat y que formó parte de los llamados empleados fantasmas del Senado de Puerto Rico, que como bien ustedes recordarán, estuvo en discusión el cuatrenio pasado. Y en lo que respecta a este caso, el municipio de Cabo Rojo contrató los servicios de Waste Collection el 1 de julio de este año, ¿verdad? Cuando comenzó el año fiscal. Pero se da en el contexto de una orden ejecutiva, la orden ejecutiva número 23 de la serie 2020-21, ¿verdad? Eso fue en mayo de este año, en la que se alegaba, ¿verdad?, la necesidad y la urgencia de buscar nuevos contratistas para el manejo de la basura, ¿verdad?, y de los desperdicios sólidos, alegando una emergencia sanitaria en el municipio de Cabo Rojo, algo bastante similar a otros esquemas que hemos visto en el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, las emergencias fiscal, la emergencia energética, que ciertamente crean el andamiaje para que se puedan crear y otorgar contratos de manera expedita, como es el caso, ¿verdad?, de este contrato. Qué curioso, Este contrato, ¿verdad?, yo creo que es importante mencionarlo, no pasa por la legislatura municipal porque es una facultad que tiene el primer ejecutivo, a pesar de que este contrato es de más de $1 millón y que ciertamente representa una parte significativa del presupuesto municipal, y eso nos lleva a reflexionar sobre la gobernanza municipal, yo creo, ¿saben?, y la necesidad de replantearnos no solamente el funcionamiento de los municipios, sino también de la ley 107, conocida como Código Municipal, que fue aprobada en medio de la pandemia en el año 2020. No, y de hecho, el rumor, y lo digo como rumor, es que esa enmienda, el Código Municipal se enmendó para especificar que los contratos de basura no vayan a licitación pública, y que eso fue una insistencia del Senado de Tomás Rivera Chat. De nuevo, no me consta, es el rumor que me ha llegado. Hay muchas conexiones con Tomás Rivera Chat y es una persona que ha estado bastante cuidando bien, ¿verdad?, sus expresiones. Y que tú sepas, el alcalde, y no sé si has tenido oportunidad de preguntarle como legislador, me presumo que no, el alcalde estuvo en esa reunión 1 a 1 con Oscar Santamaría a principio de año, que el Nuevo Día describió que en enero de este año Ángel Pérez, Oscar Santamaría y el Cano tuvieron reuniones 1 a 1 con todos los alcaldes novatos del PNP. ¿Sabes algo? Hasta el momento, ¿verdad?, yo no he tenido la oportunidad de preguntarle eso al alcalde, pero ciertamente si lo que se dice de que el Cano era la persona enlace con los alcaldes nuevos electos, pues ciertamente debe ser motivo de preocupación si estuviste allí. Ay, santo. Bueno, Esteban, a pesar del escándalo, la política en Puerto Rico no para. Tras la salida de ambos alcaldes, el PNP se encamina a llenar las vacantes cuanto antes. En Cataño, el partido hoy fue demandado por el actual alcalde interino Gabriel Sicardó tras ser descalificado por el directorio del partido el pasado domingo. Y en Guaynabo parece que va a correr media humanidad. Ya vamos por el candidato como número 13. ¿Te llama la atención algo de estos procesos o estamos básicamente con más de lo mismo? Ciertamente me llama mucho la atención de ambos procesos la misma cosa, ¿verdad? A mí me resulta curioso que a nosotros se nos ha dicho por más de 50 años que aquí se puede votar por partidos, ¿verdad?, íntegros, o que se puede votar por candidatura. Eso es una mentira. A este país le han mentido
¿quién dijo que esa silla de ese municipio le pertenece a un partido político, al Partido Nuevo Progresista? ¿Por qué tiene que ser así la cosa? Yo nunca he logrado comprender eso. Por eso tienes cosas tan ridículas como que el domingo va a haber una elección en Cataño en el que va a participar una sola persona, aparentemente, ya que al vicealcalde Gabriel Sicardó, por razones que yo no estoy muy seguro cuáles son, lo descalificaron de correr. Entonces, tú me vas a decir a mí que la Comisión Estatal de Elecciones va a gastar el dinero y la logística y el tiempo para que la gente haga fila para votar por un solo candidato disponible. No hay elección. O sea, sería, no hay elección, sería automático. Si no, esto es como Corea del Norte. Sí, exacto. Claro, exacto. le pertenece entonces partido, Estado. Esta institución, una vez un candidato gana una elección, la institución pasa a pertenecerle al partido político. Yo pienso que eso está sumamente mal. Eso no debe ser así. Y tanto en Cataño como en Guaynabo se debe hacer una elección municipal que participen todos los candidatos posibles, de todos los partidos posibles y de los realengos también. Pues ya que Esteban trajo el tema, dame tu opinión, Wario, en cuanto a este debate, si la ley debe ser enmendada para que en el caso de una vacante se convoque a una elección abierta. Totalmente de acuerdo con Esteban. Yo creo que cuando surgen, ¿verdad?, una vacante, se deben de hacer elecciones abiertas y eliminar el control absoluto de lo que menciona Esteban, ¿verdad? El control absoluto de los partidos políticos respecto a las candidaturas, a las posiciones y el mismo proceso electoral que está en manos de los partidos políticos. Por lo tanto, no solo habría, yo creo que enmendar el Código Municipal, que es el que habla de las vacantes a nivel municipal, sino también habría que replantear por completo el Código Electoral que deja en manos de los partidos políticos el correr unas elecciones. Y ciertamente vimos que en las primarias y que en las elecciones pasadas se demostró de que esto es un sistema sumamente arcaico, sumamente problemático y que tiende a ser controlado por el partido, que en este caso es el PNP, que lleva 2 cuatrenios controlando por completo el aparato público y comportándose, como muy bien señalaba Esteban, como el partido único. Y yo creo que ciertamente si queremos y aspiramos a ser un país democrático, dentro de nuestras circunstancias y particularidades coloniales, uno de estos principales escollos, ¿verdad?, es el asunto electoral. Yo simpatizo con esa posición también, pero les tiro un balde de agua fría y les digo que eso nunca se va a aprobar en la legislatura, por lo menos en esta legislatura, no, porque la mayoría de esta legislatura es de un voto. Y ningún partido va a arriesgar su mayoría de un voto a que, oye, y sin hablar de corrupción, le puede dar un ataque al corazón a cualquier legislador mañana y morirse. Y ningún partido va a arriesgar su mayoría. Pero es lo moralmente correcto. Es lo moralmente correcto, pero ajá. Vamos a la política, pausa. Quiero tirar la pausa un poquito más temprano, porque quiero que hablar de la elección de la segunda vuelta en Chile. Así que nosotros nos vamos a la pausa y el martes de contingencia, que es la que hay, continúa. Y seguimos conversando con Esteban Gómez Geo y Guarionex Padilla Martí del podcast Plan de Contingencia. Bueno, vamos a hablar de Chile. Este domingo los chilenos y las chilenas salen a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales por 2 candidatos que representan visiones diametralmente opuestas. Por la derecha, la extrema derecha, José Antonio Kast, un político cuyo hermano fue ministro de Pinochet y fue parte de los famosos Chicago Boys que alteraron la política de ese país y que ha dicho que si el dictador estuviera en el poder hoy tendría su apoyo. Por otro lado está Gabriel Boric representando a la izquierda, un joven de 35 años que se dio a conocer en el país como el líder estudiantil de las huelgas del 2011 que, y no lo digo sin exagerar, transformaron la educación en Chile y que fundó el partido Convergencia Social hace poco más de 2 años. Esteban, explícale a la audiencia qué está en juego en Chile este domingo. Bueno, lo que está en juego es el futuro completo del país y hablo principalmente, ¿verdad? Me refiero a su sistema de gobierno. Chile todavía cuenta con la misma constitución que fue redactada bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet, ¿verdad? Y bajo el consejo de estos muchachos, los Chicago Boys, que provocaron
el supuesto milagro chileno, ¿verdad?, de recuperación económica, que fue un milagro causado por la sangre de miles de personas desaparecidas y disidentes políticos. Así es. Es muy fácil, ¿verdad?, decir que un sistema político ha funcionado por décadas cuando todo el mundo que puede denunciar el hecho de que en efecto no está funcionando, tú lo desapareces y vas desapareciendo voces disidentes, incluso cantantes, periodistas, académicos, artistas. Eso es lo que está en juego en esta coyuntura histórica, el que Chile pueda superar ese pasado sangriento de la dictadura de Augusto Pinochet y del Plan Cóndor, auspiciado, como siempre, por nuestros amigos de Estados Unidos de América. Es interesante porque en esta segunda vuelta, en esta campaña, que la primera elección fue a mitad de noviembre, le han sacado un montón de cosas a Kast, incluyendo que creo que fue el periódico The Guardian, fue un periódico europeo, le sacó la tarjeta de membresía del partido nazi de su papá. Sí, señor. Su papá llegó a ser, creo que coronel del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y se mantuvo en Alemania hasta el 50, que entonces emigra a Chile en el momento que se está dando en Alemania un proceso de denazificación, de básicamente sacar a todos los nazis que quedaban en posiciones de poder, y que hasta donde tengo entendido nunca se arrepintió de haber sido nazi, ¿no? ¿Verdad? Porque una cosa es ser un joven de la juventud de Hitler que te metieron a los 7 años, pero él llegó a ser coronel, estuvo en el ejército, estuvo 7 años después de la guerra viviendo en Alemania, se fue para Chile, entonces todos sus hijos militan de la extrema derecha y participan en una dictadura fascista. No sé, es como claro. Es curioso. Es como cantamos en Plan de Contingencia, no es coincidencia. Definitivamente no lo es. Y claro, tú vas viendo los movimientos migratorios de alemanes a distintas naciones suramericanas. Ajá. Justo después, ¿verdad?, en la posguerra, y cómo eso tuvo una influencia directa en los tipos de gobiernos que luego se instalaron en estas repúblicas suramericanas. Caramba, yo creo que es alarmante, ¿verdad? Brasil, Argentina y Chile, y todas tuvieron dictaduras de militares de derecha, más o menos a la misma vez, exacto, todas de corte duramente fascista, todas desaparecieron personas, asesinaron, etcétera, etcétera, etcétera. Repetimos, no es coincidencia. No es coincidencia. Entonces, Guario, te pregunto, tanto Boric, que el candidato a la izquierda, como Kast, representan nuevos movimientos políticos que rompieron con las fuerzas tradicionales de centro derecha y centro izquierda que han dominado la política chilena en las 3 décadas luego de la dictadura. ¿Llegó el fin de la vieja política chilena, Guario? Yo creo que no. Kast, si bien se inserta en una nueva derecha, ¿verdad? Una derecha que ha arropado el populismo y que ha creado, ¿verdad?, un enemigo que es el marxismo cultural, la ideología de género, y que están luchando contra el comunismo, como ha mencionado Kast en varias ocasiones. Proviene de la vieja política y del régimen anterior al retorno de la democracia, que era el régimen de Augusto Pinochet. Así que ciertamente esto no va a significar el fin de la vieja política chilena, por el contrario, pudiese ser, dependiendo del resultado electoral próximo, que vuelva nuevamente y se mantenga en el poder la misma política del régimen de Pinochet. Yo entiendo lo que dice y coincido contigo en cuanto a los fundamentos, que no representan necesariamente algo nuevo, pero hay algo en la mercadotecnia, en la manera en que se presentan, en la forma que traen su discurso, que apela a las masas, ¿no? Y hay algo, por usar esa frase, hay algo sexy de decir que nosotros somos lo nuevo, y allá los políticos tradicionales, usando el lenguaje que se usa aquí en Puerto Rico, allá la vieja política. Pero eso también responde al agotamiento de los partidos políticos, que es un fenómeno que se está viendo, que se ha visto en Latinoamérica, claro, que en Puerto Rico lo vimos en el 2016, en las elecciones del 2020. Pero ciertamente, por ejemplo, uno puede decir que Alessandra Lúgaro es nueva política. Pues no, cuando uno se pone a examinar su pasado, uno ve que fue partícipe de todo el andamiaje que nos trajo hasta aquí. Pues lo mismo sucede con Kast, ¿verdad? Para ponerlo de ejemplo, que ciertamente discursivamente puede traer alguna novedad utilizando el populismo de derecha, pero ciertamente fue partícipe y de hecho apoyó abiertamente a Pinochet en algún momento dado.
Alguien va a poder en Twitter, el Wario compara a Kass con Lugaro y se va a formar el Wario siempre escoge el problema. Bueno, entonces hablando de eso, las encuestas, que de hecho no se publica ninguna desde el 4 de diciembre porque la ley chilena no permite encuestas públicas a 2 semanas de las elecciones, tienen a Boric como el favorito. Hay consenso, algunos lo tienen más apretado, lo tienen más abierto, pero en teoría debería ganar Boric este domingo, como dijo un joven de 35 años que se hizo como líder estudiantil. De ganar Boric, Esteban, ¿hay un modelo a seguir para otros movimientos de izquierda en Latinoamérica y en el mundo en general? Definitivamente, yo creo que sí, que hay un modelo a seguir, siempre teniendo cuidado, ¿verdad? Porque uno puede decir las alianzas, los pactos son el modelo a seguir, pero hay que tener cuidado que uno pactar o hacer alianzas no signifique claudicar en los postulados centrales de tu partido político. Pero definitivamente sí puede y debe ser un modelo a seguir si triunfa. Y también importante el contexto, los sistemas con 2 vueltas. O sea, porque algo interesante pasó aquí. Chile tiene doble vuelta desde que empezó la democracia, pero usualmente el que quedaba en la primera vuelta, usualmente el que quedaba primero sacaba 35, 40, 45%. Y era relativamente sencillo montar una coalición para tener más del 50% en esa segunda vuelta. La diferencia aquí es que hubo, si no me equivoco, 5 candidatos viables y entonces Boric saca 27 y Kass saca 24. Yo creo que en un escenario donde hubieran habido solamente 3 o 4 candidatos, probablemente no teníamos estos números. Así que sin duda, Boric se aprovecha de esa polarización, esa fragmentación del voto para posicionarse camino, ¿verdad? En teoría, a ser electo este domingo. Y te pregunto del otro lado, Wario, si gana Kass, ¿nos deberíamos preocupar por el resurgimiento de esta nueva derecha latinoamericana? Pues mira, yo creo que no. Lo que hemos estado viendo de forma sostenida es el regreso de las izquierdas en Latinoamérica, pero ciertamente Chile siempre ha sido la excepción a la norma. Y eso tiene sus explicaciones históricas, tanto en la dictadura como en el retorno a la democracia, ¿verdad? Cómo se dio ese proceso de volver, entre comillas, a la democracia, manteniendo todo el régimen de Pinochet como forma legal, ¿verdad? Uh-huh. A mí sí me preocupa esa extrema derecha latinoamericana, me preocupa, la siento llegando a Puerto Rico, creo que han montado un movimiento verdaderamente internacional. Siento que explotan los algoritmos de las redes sociales, sobre todo YouTube, no los invito a que lo hagan. Ajá. Pero fíjate que yo creo, ¿verdad? Yo digo que no en ese sentido de que me pueda preocupar. Lo que pasa es que Puerto Rico se está insertando tarde en esta discusión. Y yo creo que Puerto Rico, por primera vez, ¿verdad? La clase política y ciertos sectores religiosos han mirado al sur y han visto una oportunidad de poder analizar los discursos, copiarlos y aplicarlos al contexto de Puerto Rico. Eso es algo que no había ocurrido antes para la derecha. Uh-huh. Claro. Sí, la derecha se iba a Gobles América y nos traían unos conceptos que son foráneos a nosotros y no pegaban, no funcionaban. Entonces encontraron resonancia y claro, también como lo han enmarcado dentro del contexto de una lucha cultural, obviamente las derechas se recuestan de que somos una cultura cristiana, tenemos una tradición cristiana, la Isla del Cordero, y están encontrando referentes en Sudamérica. Así que yo veo esta derecha creciendo incluso en Puerto Rico. Yo hasta hace poco yo no escuchaba gente decir yo soy de derechas. Eso como que no se decía. Y entonces ahora la gente dice yo soy de derecha, pues por lo menos, porque es una cuestión ahora que es más abierta, ¿verdad? En los 70 y estas cosas los PNP no decían. La gente incluso que venía, que estaban afiliadas al exilio cubano, no decían esta cuestión de yo soy de derecha, una cuestión así. Yo soy proamericano. Proamericano, pro-democracia, claro. No, ahora es derechas y tradición cristiana y tú sabes, una cosa bien hardcore. Bueno, pues usando términos de la derecha, que Dios nos coja confesado. Esteban, Wario, veremos qué pasa en Chile el domingo y lo analizamos el próximo martes. Gracias por estar aquí. Seguro que sí, gracias a ti.
Bueno, y gracias a ustedes por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay? Yo me despido, pero quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.